Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, Sin Excusas, Too Late Diferente. Hoy estamos un poquito estresados, estamos un poquito ansiosos, está llegando fin de año, se viene la Pascua, estamos con el tema de las clasificatorias, termina el campeonato, todos estamos estresados por algún motivo. Hoy día vamos a hablar con Jonathan Verges Horta, psicólogo de profesión, sobre este tema y mucho más. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Sin Excusa, Too Late Diferente. No se estrese. Porque el agua más pura existe, la hemos embotellado para ti. Acércate a lo natural, vive una experiencia divina. Bebe agua divina. Agua divina, agua para gente divina. Seguimos con más Sin Excusas. Detergentes JJ es la mejor alternativa. Tiene más de 40 años de trayectoria y ofrece la mayor variedad de productos de limpieza, la mejor relación precio-calidad, efectividad probada en el hogar y en la industria. La gente lo pide. Detergentes JJ. Seguimos con más Sin Excusas. Acércate a lo natural. Vive una experiencia divina. Agua divina. Porque el agua más pura existe. La hemos embotellado para ti. Bebe agua divina. Agua divina. Agua para gente divina. Detergentes JJ es la mejor alternativa. Tiene más de 40 años de trayectoria. Ofrece la mayor variedad de productos de limpieza, la mejor relación precio-calidad y efectividad probada en el hogar y la industria. La gente los pide. Detergentes JJ. Desde el corazón de Recoleta, nace importadora RL Limitada, Sport Total. Líderes en implementación deportiva y acondicionamiento físico con el claro objetivo de poder entregar a ustedes el mejor servicio y un gran compromiso con el deporte en nuestra comuna y en todo Chile. Sport Total, líder en implementación deportiva. Comercializadora de la Cruz. Soluciones a sus problemas de almacenamiento, transporte y distribución. Estamos ubicados en el Juncal 100, comuna de Quilicura. Somos Comercializadora de la Cruz.
Nuestra misión en Yolito, Centro Ferretero, es ser una empresa sustentable y en constante crecimiento, reconocida por la entrega de productos y servicios para proyectos de construcción. No lo dudes más, Yolito es tu centro ferretero. Continuamos con más Sin Excusas. Comercializadora de la Cruz es una empresa de logística y transporte donde la mayor virtud es nuestro poder de reacción. Funcionamos con planificación y con solicitudes de inmediato requerimiento. Poseemos una gran flota de camiones para tu solución. Comercializadora de la Cruz, lejos tu mejor opción. Seguimos con más Sin Excusas. En Sin Excusas queremos siempre tratar de tocar diferentes temas que afectan nuestra salud. Y hoy día invitamos a Jonathan Verges Horta. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien. Para hablar sobre la ansiedad y sobre el estrés. Jonathan, estamos en una sociedad donde hay muchas enfermedades. Hoy en día somos uno de los mayores consumidores de ansiolíticos. Las farmacias están llenas de qué sé yo, compran mucho Rabotic, clonazepam, etc. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué está pasando esto de tanta ansiedad? Bueno, partiendo de la base que la ansiedad es un trastorno que va ligado mucho a lo que es el estado de alarma del ser humano. Entonces, hoy en día lamentablemente tenemos un sistema en el cual es bastante competitivo, mucha producción, mucho cuantitativo más que cualitativo. Entonces, lógicamente que el ser humano, nosotros los que vivimos sobre todo en grandes ciudades, estamos obligados a eso, a producir mucho, ya sea laboralmente, académicamente e incluso personalmente, ya sea como padres, como pareja, por ejemplo. Y lamentablemente llegamos a un punto en que el ser humano, el cuerpo, como estado de alerta, de alarma, llega a un punto en el cual se agota y como la fase, en el caso del estrés, por ejemplo, la fase de agotamiento es terminal muchas veces, lamentablemente la persona termina con situación patológica bastante delicada. De ahí lamentablemente uno no puede o tiene que pasar un tiempo para reponerse y eso trae ciertas consecuencias. Consecuencias en la pareja, separaciones. Hoy en día, no digo que ese es el motivo, pero uno de los grandes motivos es la situación de cansancio, de agotamiento, de rutina que normalmente se establece en la pareja. Por otro lado, el tema de los padres. Tenemos pocos padres, pero tenemos más sustentadores. Y lamentablemente lo que más necesitan los niños son más padres. Ambos padres trabajan en jornadas que son maratónicas, con un sistema, por ejemplo, de transporte que acá en Chile no ayuda mucho cuando queremos estar en tiempo en casa. Así es. En el colegio, antes la admisión era en octubre, no sé si ustedes se acuerdan, sí, octubre, noviembre, y hoy en día la admisión ya parte casi en julio. Hay colegios que incluso empiezan mucho antes. Y eso lamentablemente empieza a generar una competitividad que el cuerpo le pasa la cuenta y llega un punto en el cual se establecen ciertos índices que gatillan cuadros ansiógenos, estrés laboral como el síndrome de burnout, por ejemplo, y así sucesivamente en diferentes sistemas del ser humano. Esto ha ido evolucionando en forma negativa porque yo me recuerdo que antiguamente se le llamaba el surmenage o cierto, tenían otros nombres, pero hoy en día es muy recurrente que la gente esté con un cuadro de estrés. Y a mí me preocupa mucho también porque yo veo muchos niños también que también tienen problemas de estrés, que también se ven sobrepasados también por la exigencia estudiantil. Los niños pasan muchas horas en el colegio, más encima le mandan tareas para la casa. ¿Qué pasa con los niños y el estrés? Bueno, lamentablemente hoy en día el estrés, sobre todo en los niños, es bastante notorio, ¿no? Yo lo veo como psicólogo en mi consulta. Los chicos que llegan, sobre todo en esta fecha, sube bastante la cantidad de consultas o de atenciones que uno tiene producto de cuadros ansiógenos, crisis de pánico, estrés. Y en los niños se puede ver una situación bastante más notoria que otros años, y lamentablemente va en ascenso. Niños que, por ejemplo, están evocados esencialmente a tener un excelente promedio, porque el sistema académico lo pide así. Jóvenes que están en cuarto medio, por ejemplo, veo muchos chicos que están en cuarto medio, cursando cuarto medio, y aparte de eso tienen que estudiar el doble a un preuniversitario. Lo cual, si te das cuenta, el preuniversitario, ¿qué es lo que me dice el preuniversitario? Que es una falencia del sistema, porque ¿por qué tengo que hacer un preuniversitario?
si con el colegio ya me bastaría en cuanto a los contenidos. Entonces el niño tiene que hacer en la mañana o jornada casi completa, estudio, después preuniversitario, y llega a final de año cansado, agotado, a rendir una prueba de conocimientos que también es bastante cuestionable en algunas cosas, llega agotado. Y ojo, si llega a entrar a la universidad, el primer semestre fracasan mucho. Parte agotado. Así es. Sin tomar en cuenta ni siquiera las decisiones vocacionales que hoy en día los chicos vienen a tomar decisiones vocacionales una vez probando la carrera. No como antes, que uno trataba en lo posible de orientar. No digo que todo esto que está pasando es malo, pero lamentablemente el ritmo que llevamos en una urbe, en una gran ciudad como la que es Santiago hoy en día, es bastante enfermizo, diría yo, es bastante preocupante. Lo preocupante también es que la gente empieza, nuestro cuerpo, ¿cierto? Estamos conectados, Dios nos hizo conectados con nuestra mente. Y nuestro cuerpo empieza a pasar la cuenta. Empezamos a sufrir de taquicardia, empezamos a sentir opresión en el pecho, sentimos que nos vamos a morir. Los que hemos sufrido, yo he sufrido de crisis de pánico, es súper desagradable, es terrible sufrir de crisis de pánico. Y mucha gente hoy en día no sabe que está sufriendo una crisis de pánico. ¿Por qué no le das un poquito los síntomas y cuándo debía preocuparse la persona? Bueno, el trastorno de angustia o crisis de pánico hoy en día es bastante común. De hecho, ha subido bastante la cantidad de casos por consulta que uno tiene de manera bastante informal y bastante formal. Me refiero a estudios que se han hecho, sobre todo en las grandes ciudades ha subido mucho lo que es el tema de la crisis de pánico. La crisis de pánico es un estado bastante especial, una patología psicológica, pero también tiene ribetes psicofisiológicos, fisiológicos esencialmente. ¿Y por qué? Porque parte de alguna otra manera con el cuadro ansiógeno. La persona parte con cierto estado de alerta, se mantiene en una meseta y lamentablemente esto no es bien adaptado, bien aceptado. La persona no tiene ciertas habilidades sociales o habilidades personales para poder trabajar este cuadro ansiógeno y se gatilla una crisis de pánico. Esta crisis de pánico tiene cierta sintomatología que según los manuales de desórdenes mentales, por ejemplo, como el DSM-4 y DSM-5 hoy en día, tenemos, por ejemplo, cierta sintomatología como es palpitación, taquicardia, sudoración en algunos momentos, sensación de muerte, si lo llevamos al punto de vista de las sensaciones. También tenemos un agotamiento, una despersonalización también. Mareos también se sufren mucho. Y claro, y ahí vienen todos los que son más vegetativos, en algunos casos, por ejemplo, como es desmayo, náuseas, vértigos de repente, y eso es continuo, eso y llega a ser en algún momento llega a ser invalidante. Yo me acuerdo de una paciente que estaba estudiando obstetricia, una persona que era muy proactiva, pero lamentablemente llegó un punto en el cual, como ella lo decía y lo describía, explotó. Y no podía dormir, no podía rendir como debía ser. Sus relaciones interpersonales decayeron, su relación familiar también, y la crisis de pánico se transformó también en un problema ya casi episodio depresivo en este proceso. Esto pasa también por experiencia, como te contaba, yo sufrí, gracias a Dios, ya eso pasó, pero muchas veces tú cuando te sientes solo, o cuando te vas de vacaciones, cuando te vas lejos y sabes que hay un hospital cerca, o una clínica, o un médico, o cuando vas en un avión y sientes un estado de indefensión, como que está está como más a flor de piel, o te puede pasar en cualquier momento una crisis de pánico. ¿Cómo puede una persona controlarse? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que una vez me dio un avión, sufrí una turbulencia, y empecé a sentirme raro, yo decía, ¿qué hago aquí si no hay un médico? ¿Qué puedo hacer? Va a hacer que aterrice el avión. Entonces, y a muchos amigos le ha pasado esto en un avión. ¿Y qué puede hacer una persona para tranquilizarse? A ver, primero hay que definir, o más que definir, hay que diagnosticar si realmente es una crisis de pánico. Si es una crisis de pánico, uno evita situaciones que son de alto cuadro ansiógeno, como por ejemplo un viaje. Depende de lo que la persona denote o de alguna otra manera exprese preocupación o un nerviosismo. Es muy común decir estoy nervioso, estoy ansioso. Llegar a un punto en el cual la persona se siente muy presionado y se gatilla este cuadro de ansiedad como la crisis de pánico, y bueno, hay situaciones que van ligadas a lo que es, por ejemplo, como algo muy esperable en esos diagnósticos, como es una farmacoterapia. En eso hay ansiolíticos, hay
fármacos específicos que se deben trabajar y de prolongación en el tiempo, porque es un tratamiento, no es llegar y tomarse algo cuando yo esté nervioso solamente. Así es. Y aparte de eso también hay psicoterapia, que es lo que a mí personalmente me compete y la verdad que hemos tenido bien buenos resultados. Ahora, también hay que definirlas, y por eso que decía al comienzo, había que definir lo que es crisis de pánico, pero también dentro del mismo eje de trastornos por ansiedad, lo que son las fobias. Perfecto. Tengo pacientes, por ejemplo, que tienen fobias a volar, por ejemplo, agarofobia, claustrofobia, y esas son... Disculpa, ¿las fobias son aprendidas o vienen genéticamente en el ADN de las personas? A ver, personalmente creo yo que la potencialidad del ser humano en cuanto a sensibilidad al estímulo ya está, ya, uno la tiene. Hay personas que son muy sensibles a los estímulos ambientales. Pero la fobia en sí, según mi corriente psicológica, se afecta dentro de lo que es la infancia y eso marca de alguna otra manera un antecedente para que siga sucediendo este temor por algo. Y después eso lo voy trabajando de manera inconsciente, de manera bastante irracional muchas veces, lo asocio a diferentes episodios, hasta llegar a un punto ya que se transforma en una fobia estable y bastante concreta con el objeto, con la persona, con la situación. La otra vez escuché a un psicólogo que aparte de ese psicólogo él era pastor evangélico, bueno, tú también eres cristiano, y él decía que un pensamiento nos llevaba a la emocionalidad, a un sentimiento, y ese sentimiento me llevaba a una conducta. Muchas personas que han sufrido crisis de pánico tienen miedo a volver a sentirlo y empiezan a pensar, me va a dar una crisis de pánico. No, yo creo que a lo mejor me va a dar una crisis de pánico. Y empieza a pensar, y ese pensamiento lo lleva a la emocionalidad o al sentimiento, claro. y llega a la conducta que realmente le da una crisis de pánico. ¿Qué pueden hacer las personas como para evadirse un poco? Porque después vamos a hablar de las adicciones, porque hay mucha gente que también cae en adicciones producto de esto mismo. Sí, mira, primero vuelvo a repetir, el tema de la crisis de pánico parte con quizás una mantención de ciertos cuadros ansiógenos que no son resueltos y no son bien atendidos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, principalmente la causa no se combate y se combate solamente el efecto. Claro, ahora cuando muchas veces damos una farmacoterapia, que es lo más práctico y lo más rápido de enfrentar en una crisis de pánico, tú te tomas un ansiolítico, te puedes tomar algún tipo de fármaco específico para, por ejemplo, la sertralina, por ejemplo, y bajámonos todo lo que es la parte sintomática. Pero el ámbito psicológico, la verdad que queda un poquito de lado. Quizás a lo mejor vendría a ser como adormecer esa conducta, pero no solucionarla. Perfecto. Entonces, la idea acá es darle al paciente, a la persona, si tiene crisis de pánico o tiene cuadros ansiógenos, darle ciertas herramientas para que él pueda en algún momento manejar eso el día de mañana, porque evidentemente él va a estar susceptible a todas estas situaciones ambientales que generan ansiedad. Perfecto. Y de hecho todos nosotros, hay que entender, yo siempre lo explico, que la conducta ansiosa es esperable en el ser humano, es inherente porque es un estado de alerta. Si nos ponemos a pensar nosotros cuando éramos cazadores, nómades, la herramienta esta del estado de alerta era importante porque yo podía estar cazando y de repente viene un tigre dientes de sable, como claro. Pasa bien en la Patagonia y de repente me comía o amenazaba a mi familia, a mi tribu y tenía que estar en estado de alerta siempre. Servía esa situación. Pero llega un punto en el cual cuando ya no podemos controlar eso se transforma ya en un cuadro ya más patológico, estable. Perfecto. Y centralizado en la conducta de la persona. Y ahí... Tú asesoras a muchas empresas y también tú eres empresario. ¿Qué pasa? Aquí se produce un efecto dominó, ¿cierto? El dueño de la empresa exige al gerente ciertas metas, el de gerente al administrador y al administrador a su empleado, sí. Y al final se transforma en una cadena que no termina nunca de exigencia y dicen que el estrés, ¿cierto?, es cuando la exigencia externa es mayor a la que tú puedas soportar, ¿cierto? Claro. Es más o menos lo que yo estuve leyendo, que cuando te supera la exigencia externa a lo que tú puedes rendir. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son qué políticas se pueden hacer a nivel empresarial? Porque esto es a nivel de banco, a nivel de jardín infantil, a nivel de un negocio, hasta un negocio pequeño que tiene que hacer las lucas para poder pagar la factura del proveedor. O sea, se produce una cadena súper grande. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Hay realmente normas? ¿Hay algo que pueda proteger a los trabajadores o a la gente
de esta presión tan grande, Sí, mira, la verdad que tan potente que hay? para mí a veces es difícil poder, y lamentablemente es difícil poder estar en un ambiente empresarial, siendo que mi pasión es la psicología, porque muchas veces el sistema que tenemos es bastante poco sensible a todo esto. Poco amigable. Poco amigable, por decirlo menos. Entonces, a veces es difícil, porque la pregunta que tiene que hacerse el empresario, el dueño de una empresa o de una industria es: ¿qué es lo que yo voy a producir y cómo lo voy a producir? Tenemos que entender de que la empresa, lo más importante son las personas. Y si tengo personas, si tengo trabajadores contentos, que estén, no sé si contentos a lo mejor, porque no quiero caer en una emocionalidad, pero que estén satisfechos, que estén cómodos dentro de lo que es el trabajo. Yo creo que la producción, de manera casi sistémica, va a llegar a un punto en el cual va a ser bastante buena. Tenemos ejemplos bastante notorios también a nivel incluso artesanal acá en Chile, de las pymes, por ejemplo, que le colocan tanta pasión, tanto amor y cariño, pero cuando se transforman en empresas grandes, pierden esa esencia, pierden ese contacto con la gente, con la preocupación. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo bien fresquito. Yo estoy instalando acá una consulta con mi hermano y ayer me tocó ir con 2 personas a ver el tema del trabajo, de la instalación, y yo iba solamente a observar nomás, y eran 2 maestros que estaban instalando. Y de repente me puse yo a barrer o a limpiar las mesas. Entonces, los trabajadores inmediatamente se pusieron al tanto y me dijeron: oiga, usted es el jefe, así que no haga nada. Le dije: yo no puedo, yo soy inquieto, me gusta estar ahí. De hecho, conversé mucho con uno, conocí mucha la vida de él. De hecho, de alguna otra manera uno genera esos lazos bastante especiales dentro de lo que es el tema laboral. Y eso es lo que de alguna otra manera quizás deberíamos también enriquecer, el lado de la persona. Porque hay que entender que somos personajes en el trabajo, pero también tenemos el ámbito de persona. Y a lo mejor si podemos entender todo ese mundo del trabajador, vamos a lograr depurar un poquito más el objetivo que yo tengo como empresa. Las empresas generalmente, vuelvo a insistir, se centralizan muchas veces en el producto. Yo creo que hay que centralizarse más en las personas y saber muy bien qué producto quiero. Pero saber muy bien también qué personas debo tener en la empresa y cómo las tengo que tener. Te voy a llevar un poquito más ahora a las comunicaciones. Hoy en día, prender el televisor, la gente no está viendo por televisión obviamente, pero prender el televisor es toda una aventura. Te encuentras con desgracia, delincuencia, portonazo, asesinato. Es prácticamente, o sea, tú que quieres buscar algo para relajarte, para qué sé yo, evadirte un poco del día a día, y te encuentras con que te metes a la televisión, te encuentras con más violencia, con más problemas. Hay programas que se dedican solamente a problemas, hay programas de farándula que se dedican solamente a hablar de los demás. Tremendo. Y al final, ¿cómo lo haces tú para poder relajarte en tu casa? Porque hoy en día lo que menos hay tiempo para compartir en familia. ¿Qué consejo le darías tú a las familias que nos están mirando? Bien, yo la verdad que es lastimoso ver, no quiero ser tan crítico, porque creo que la vida es preciosa. Mi hijo siempre me dice que la vida es lo más lindo que hay, entonces creo yo que no hay que ser negativo, pero sí muchas veces hay que ser realista, y lamentablemente la realidad hoy en día, sobre todo en las grandes urbes, en Santiago, está siendo bastante destruida en algunos aspectos que son principales, por ejemplo, áreas verdes para poder generar un momento de familia, de ejercicio, que es tan importante. Si hablamos del estrés y la ansiedad, el ejercicio es una herramienta que contrarresta todo lo que es el tema, por ejemplo, de estrés, ansiedad, trabajar directamente en el ámbito físico. Entonces, yo creo que la crítica va ligado a lo que son los sistemas en sí, a las estrategias que tenemos hoy en día. Yo llego a la casa, como bien dices tú, prendo el televisor. Lamentablemente debo hacer una crítica nacional a los canales que tenemos. ¿Qué estamos entregando, diría yo? Incluso diría que, ojo, porque el poder más grande hoy en día lo tiene el periodismo, la televisión. Y eso es delicado. ¿Por qué? Porque la televisión para muchos chicos hoy en día es una ventana de la realidad que está sucediendo en nuestro país. Y para ellos es la realidad única. Nosotros al menos tenemos opiniones, trabajamos en lo posible de buscar algo más pluralista, algo más amplio de percibir. Pero hay muchos chicos que solamente tienen esa percepción, ese canal. Y si no, tienen lo otro, que es el Internet, que hoy en día no es que el Internet sea malo o que el televisor sea satánico, sino que es cómo lo utilizamos y cómo manejamos y administramos este recurso. Hoy en día, lamentablemente, tenemos una situación que en nuestra casa incluso, o sea,
Yo tengo por tradición de mis padres no tener televisor, por ejemplo, en el living comedor, por ejemplo. Es muy buena decisión, porque es el lugar de encuentro de la familia, claro. Y muchas veces todos se distraen con el tema del televisor y a veces no ponen atención. Bueno, antiguamente pasaba eso con el televisor, ahora pasa con el teléfono. Con el teléfono. Jonathan, yo te quiero invitar, bueno, el deporte, ¿cierto? Es el mentolatum, sí. ¿Cierto? Sirve para todo y también sirve para mejorar el estrés y también mejorar las crisis de pánico. Vamos a una pequeña cápsula de fisiculturismo y ya volvemos con más Sin Excusa, su ley diferente.